versículo 7. Amén. Éxodo 27. Dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Entonces, quiero que por favor, la tecnología me atropella. Vamos a orar en esta noche, Señor, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, que sea tu palabra, Dios, la que penetre en lo más profundo, Señor, y nos ayude a crecer, Dios. Gracias por esta palabra, Señor, que sé que la necesitamos, Padre. Cuánta falta nos hace, Señor, ser obedientes a tu palabra, Señor. Permite que a través del conocimiento de la misma, Dios, día a día podamos crecer más y más en el conocimiento pleno de tu gloria, Dios. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando estaba empezando este estudio, me hacía dos preguntas. ¿Qué tan grave puede ser tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan grave puede ser tomar ese nombre de Dios en vano? ¿Y por qué Dios insiste que Él no tendrá por inocente el que se atreva a hacer tal cosa? Lo primero, antes de mirar cómo es tomar, o qué significa tomar ese nombre de Dios en vano, lo primero que tenemos que analizar y tenemos que centrarnos, y si se dan cuenta, a diferencia de los dos mandamientos primeros, este habla en tercera persona. Sí, el Señor dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Está hablando Dios mismo, pero está diciendo el nombre de Jehová, de tu Dios, en vano. Los otros dicen: no te harás Dios delante de mí. Ya, el Señor solo adorarás. Está hablando en primera persona, pero está hablando en tercera persona. O sea que está haciendo un énfasis en el nombre de Dios. Y lo primero que tenemos que aprender y que tenemos que entender en esta noche es lo que significa el nombre de Dios. Y nos vamos a centrar en dos partes. Vamos a hablar una parte del nombre de Dios y lo otro de no tomar ese nombre de Dios en vano. Entonces, en la cultura hebrea, cuando se hablaba del nombre de alguien, se hablaba de todo lo que esa persona era. Entonces, incluía todo lo que era, incluía la reputación, y todo lo que esa persona era estaba encerrada en su nombre. ¿Cuánto más si hablamos del nombre de Dios? O sea que el nombre de Dios es una revelación en sí mismo de lo que es Dios, del poder, de su gloria, de su majestad. Mucho cuidado con esto, porque cuando tú lanzas esa palabra de Dios, tienes que decirlo con todo tu corazón, porque hay poder. Porque cuando estás hablando del nombre de Dios, de Jesús, hay un poder tremendo en esa palabra. Entonces, por ejemplo, mirábamos Nabal significa insensato. Eso quería decir. O sea, cuando hablaban de Nabal, hablaban de alguien que era insensato. Entonces, siempre el nombre de Dios encerraba todo. Exaltar el nombre de Dios es exaltar a Dios mismo. Cuando estás exaltando solamente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, estás exaltando a Dios mismo en ese momento. Pero igual, cuando tú menosprecias o cuando tomas a la ligera ese nombre, estás tomando a la ligera a Dios mismo, porque no le estás dando la importancia de el Dios poderoso. En el Salmo 8, en el versículo 1, quiero que miremos en ese Salmo 8, versículo 1. No Salmo 8, el Salmo 8. Amén. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. O sea que el Señor es majestuoso. El nombre del Señor llena toda la tierra. Su nombre llena toda la tierra. Está hablando del Dios mismo. Quiero que en Éxodo 34:5 vamos a mirar esto. Me voy a permitir leerlo. Jehová habla de él mismo. Dice que todo está incluido en la proclamación de su nombre. Quiero que miremos en el
Vamos a Éxodo, capítulo 34, versículo 5. Así es. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Jehová descendió en la nube y estuvo con quién? Con Moisés. ¿Proclamando qué? Jehová, proclamando el nombre de Jehová. Miren lo importante que es eso. Jehová mismo proclamaba su nombre, decía todo lo que encerraba. En el Salmo 54:1 dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiende. O sea que las Escrituras está hablando de que el poder de Dios y el nombre de Dios hacen una relación. Cuando tú invocas el nombre de Dios hay poder. En el nombre en sí mismo de Dios hay poder. Entonces el salmista está lo que está diciendo es: sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Cuando estés en esos momentos de angustia, tienes que saber que tienes que clamar a Dios y Dios va a estar ahí. Porque cuando tú clamas el nombre de Dios hay poder en ese momento. Y poder ahí alrededor cuando tú estás clamando ese nombre de Dios. Las Escrituras siempre nos están invitando a reverenciar el nombre de Dios. En el Salmo 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. En el Salmo 96:8 dice lo mismo: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y en el Salmo 76:1 dice que Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Siempre las Escrituras, y hay una palabra para gloria y honra en estos tres salmos que significa kabod, y kabod es peso. O sea que da a Dios el peso que Él se merece. Que no lo digas ligeramente, que cuando hables el nombre de Dios, y lo vamos a aprender más adelante, no lo hagas a la ligera, sino que realmente le des el peso que ese nombre implica. No podemos usarlo ligeramente. En Levíticos capítulo 24, del versículo 10 al 24, aparece una historia del hijo de una mujer hebrea y un hombre egipcio. Y dice que ese joven blasfemó el nombre de Dios. Fue metido a la cárcel, se lo estoy parafraseando, y después esperando Moisés, cuál era la terminación de Jehová. Y Jehová dijo: él lo tienen que sacar, estamos hablando de un niño, lo tienen que sacar por fuera del campamento y allá prenderlo. Y me causa curiosidad, ¿por qué un niño, por qué un joven hace esto? Y miro en Efesios capítulo 6, y quiero que miremos ahí en Efesios capítulo 6, en el versículo 4. En el libro de Efesios, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Todo padre cristiano debe criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea que si no quieres que tus hijos sean provocados a ira, tienes que primero educarlos. No se trata de que muchas veces con esa palabra no es que no hay que decirle nada, es que hay que dejarlo que haga lo que sea, porque la palabra dice que no nos podemos provocar a ira. Lo que te está diciendo es: primero instrúyelo en su camino, primero muéstrale la amonestación del Señor, primero críalo en esa disciplina del Señor. Porque aunque tus hijos de pronto no vengan a la iglesia, que tus hijos sean inconversos, siempre tienen que reverenciar mientras estén en tu casa el nombre de Dios. Porque como padre tú eres llamado a disciplinarlo. Y no puede ser que haya hijos en nuestra casa que cuando hablen de Dios no les importe. No puede ser que vengan hijos a la iglesia que cuando el pastor está dando la palabra o están alabando, estén como con esa actitud de que vine porque me tocó. ¿Sabes qué está haciendo? Está despreciando el nombre de Dios. Ese hijo que no lo has disciplinado en el temor de Dios está despreciando el nombre de Dios, está despreciando su palabra, está despreciando a Dios mismo. Y nos preguntamos: ¿pero por qué mi hijo es así? Porque no lo has educado en el temor de Dios, porque no le has dado esa disciplina que es necesaria. Entonces, cuando veía Levíticos 24, decía: muy probablemente quizás su mamá, que era hebrea, pues le podía dar, pero como el papá era egipcio, él siguió esas costumbres y no le importaba. Ojo, que no sean tus hijos, que no sean las personas que viven en tu casa, que estén despreciando el nombre del Señor.
Que no sean esas personas que no le estén dando el poder que Él se merece. Yo quiero que miremos en Número capítulo 15, en el libro de Números, capítulo 15, versículo 30 y 31, y que alguien lo lea, por favor. Recuerden que cuando despreciamos la exposición de la palabra de Dios, estamos despreciando a Dios mismo. Cuando tú en tu casa estás haciendo un altar y le dices a tu hijo, hey, ven, vamos a hablar la palabra, y tu hijo, no, mami, yo estoy cansado, yo no quiero eso no es conmigo. En ese momento tu hijo está despreciando a Dios mismo. Y lo peor es que nosotros como padres estamos dejando de que eso pase. Nosotros como padres estamos haciendo que nuestro hijo no tenga en cuenta el valor que se merece el nombre de Dios. Estamos en Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. Y yo sé que muchos acá dirán, no, hermano, lo que pasa es que eso es en el Antiguo Testamento. Es que en el Antiguo Testamento sí tenían que llevar la palabra en todo momento, pero eso era en el Antiguo Testamento, aquí no es. Entonces yo quiero que miremos en Hebreos, primero miremos Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Anteriormente había hablado por sí mismo, pero ahora habla por el Hijo. Quiero que nos vamos al capítulo 2 y vamos a leer el versículo del 1 al 3. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, más diligencia de lo que era antes, de lo que era en el Antiguo Testamento, porque ahora está hablando el Hijo de Dios mismo. Dice, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces, la palabra de Dios sigue viva. La palabra de Dios sigue igual de importante, tiene la misma importancia que tenía anteriormente. No se trata de cosas del Antiguo Testamento. Jesús vino a confirmar esa palabra de Dios. Hay una historia que me llamó mucho la atención, era de un puritano que decía que estaba predicando por Inglaterra, estaba predicando la palabra de Dios y el rey le llamó la atención porque lo que el hombre decía era muy bonito y era palabra de Dios, y empezó a hablar con los conserjes que tenía alrededor. Y este puritano le dice al rey, cuando el león truena, los animales del bosque hacen silencio. Le está diciendo, cuando Dios habla, aún hasta el rey de Inglaterra se tiene que quedar callado. Entonces no entendemos por qué hay personas que en la iglesia está el pastor hablando, está el hermano hablando, la palabra de Dios, están con el celular, están hablando entre ellos, o que los hijos están de un lado a otro y los dejamos. Si están hablando la palabra de Dios, están hablando del Dios mismo, no estás teniendo reverencia a ese nombre de Dios. Y lo peor es que no te importa, o no le estás dando esa honra. Entonces, mucho cuidado, y tenemos que aprender, y en eso me vi identificado, que realmente tenemos que hacer que nuestros hijos reverencien esa palabra. Dice en Juan, capítulo 14, versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan 10:30 dice, yo y el Padre, uno somos. O sea que no podemos hacer referencia al nombre de Dios sin hacer referencia al nombre de Jesucristo. Cuando tú hablas del nombre de Dios, estás hablando del mismo nombre de Jesús. Cuando tú hablas del nombre de Jesús, estás hablando de Dios. No puedes hacer referencia a uno, sino que no puedes desligar el Hijo del Padre. En Hechos 4:12, Pedro lo manifiesta, dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea que cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de Jesucristo también. En Filipenses 2.9 dice, quiero que miremos Filipenses 2.9, por favor. ¿Y alguien que me lo lea? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿De quién está hablando? Del Hijo Jesús. Por lo cual le dio un nombre que es exaltado sobre todo nombre. Toda la gloria que merece el Padre, esa misma gloria merece el Hijo. Recuerden, cuando tú le das la gloria al nombre de Jesús, también se la estás dando al Padre, porque son uno solo, porque dice el Padre y yo, uno solo somos. La gloria de Dios, el temor reverente, que todo esto debe producir en nosotros, nos lleva al temor de Dios. Y esto es la segunda parte que vamos a hablar. Antes, esto es la parte introductoria, pero necesito que entendamos muy bien lo que significa el nombre de Dios y lo que significa el temor a Dios, para que sepamos en qué estamos fallando, para que sepamos cuando el Señor dice no tomarás el nombre de Jehová en vano, qué significa tomar ese nombre en vano. Y entonces cuando hablamos del temor de Dios en el siglo XXI, parece que eso fuera cosa del pasado, porque no es lo común, no es lo normal en este momento, porque quizás nos estamos olvidando. Pero quiero que miremos en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Eran fortalecidas en el temor del Señor. ¿Sabes? Si tú quieres que la iglesia crezca, tiene que andar en el temor del Señor. No podemos ser una iglesia que no nos importe decir el nombre del Señor o no nos importe hacer cosas. Cuando hablamos de temor a Dios nos referimos en un sentido de admiración y reverencia, porque somos conscientes de la grandeza de Dios. Cuando hablamos del temor de Dios, tienes que temblar, se tiene que erizar todo, porque no podemos andar en una iglesia donde no haya temor a Dios. Tenemos que volver a esos inicios. En el libro de Éxodo 20:18, quiero que nos vamos por favor al libro de Éxodo donde estamos. Saben, cuando nos acercamos a Dios no lo podemos hacer con ligereza o con un terror esclavizante. En el libro de Éxodo 20:18 dice la palabra de Dios: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Cuando vieron la presencia de Dios, todo el pueblo temblaba y se ponía lejos. Y quiero que prestemos atención, porque si lo leemos a la ligera, el 19 puede crear confusión. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero el 20 dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces hay una confusión, porque primero nos dice no temáis, pero después dice Dios ha venido para que teman. Entonces uno se preguntaría: bueno, ¿cómo ha sido? ¿Temo o no temo? Hay un comentarista, cuando leí esto me causó cuando empecé a investigar, hay un comentarista, George Bush, del siglo pasado, no el presidente, sino un comentarista, y decía lo siguiente: el lenguaje ofrece claramente la distinción entre el temor que trae tormento, que fluye de una conciencia culpable, el cual genera esclavitud y nos aleja de Dios, que era lo que pasaba aquí con el pueblo, que es lo que muchas veces pasa con algunos hijos de Dios. Tienen un terror hacia Dios, pero es por lo que está en su corazón, porque el pecado los aleja de Dios. Entonces no tienen el verdadero temor, porque simplemente ese terror es porque no están haciendo lo correcto delante de Dios y no se atreven a acercarse a Dios, porque ese temor es paralizante. Pero ese no es el temor que debemos tener como iglesia. Y dice, Moisés estaba distinguiéndolo del temor saludable
el cual conduce a una profunda reverencia que fluye de la majestad divina e influye habitualmente en la conducta del hombre. Ese es el temor que debemos tener, un temor reverente a Dios en todo momento. La razón que está detrás del tercer mandamiento es el temor de Dios. No debemos tomar su nombre en vano, porque definitivamente su nombre lleva a la majestad del Señor. Y no es porque en sí esa palabra de 4 letras, Dios en sí misma, tenga poder. Pero sabes, el nombre de Dios, esa letra, ese Dios, está significando tan poco para la gente. Y vemos como un joven puede tener relaciones con su novia tranquilamente y después subirse al púlpito y adorar al Señor, o tocar un instrumento, y no se le da absolutamente nada. Vemos ministros que están pecando, están en el pecado y están aquí en el altar y no les importa, porque quizás su conciencia está cauterizada, porque tú vienes aquí y muestras una falta, y ahora vamos a ver, faltas una falsa santidad, pero realmente no están reverenciando el nombre de Dios, porque no hay temor en tu vida, porque el temor de Dios se está perdiendo en las iglesias. Y eso es lo que Dios decía a ellos: no pierdan el temor. Jeremías 32. Quiero que nos vamos al libro de Jeremías, el capítulo 32. Amén. Entonces, Jeremías 32, versículos 39 y 40 dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de él. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré el temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. El temor a Dios te acerca a Dios, pero la falta del temor te aleja de Dios. Cuando no hay temor a Dios, de Dios, te vas alejando de Él. Y reverencia, el Señor dice que pondrá temor en nosotros para que no nos alejemos de Él. En 2 de Corintios, vámonos a 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 17. Amén. Entonces, 2 de Corintios 1:17 dice la palabra de Dios: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros lo es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, estamos en el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionándonos en santidad y en temor a Dios. Si quieres madurar, si quieres perfeccionarte en ese amor, tienes que temerle a Dios. Esas personas que no temen a Dios no van a madurar nunca, no van a perfeccionar esa santidad. Decimos que somos santos o que queremos santificarnos y queremos apartarnos del Señor, pero no tenemos temor a Dios. Seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo. No hay un cambio en tu vida. Entonces, creo que Dios nos dice en esta noche: hey, miren lo que están haciendo. Ustedes quieren santificarse, tengan temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Hay una historia que me pareció interesante, que estaba en un libro, el libro se llama El gozo de temerle a Dios, y era una historia era como una parábola que decía el autor, y hablaba de un hombre que entró al ejército, y el hombre, en su disciplina, cuando estaba siendo disciplinado, una vez la embarró, cometió algo que no estaba acorde, y el cabo en ese momento, que era el superior, le dio una trapiada y la tremenda.
¿ya? Y el tipo estaba aterrorizado. Cuando se le acercaba el cabo, él se aterrorizaba. Pero después de mucho tiempo empezó a mirar de que cuando él hacía caso, cuando cumplía lo que le ordenaban, no lo regañaban. Entonces tenía respeto a él, al superior. Entonces mire, es lo primero, tenía respeto, pero no tenía ese temor, ese terror paralizante. Más adelante dice que cierto día el comandante general de todas las bases de entrenamiento dijo que iba a hacer una revista, iba a pasar una revista. Eso nunca había pasado. Entonces llegó el general y cuando se paró delante de él, el hombre también tenía pavor. Y ese mismo respeto, pero no porque él lo regañara ni le dijera nada, porque todo lo estaba haciendo correcto, sino que en sí mismo él producía ese respeto a Dios. Ya. Más adelante dice que él, con el tiempo, lo llamaron a su oficial, fue cabo, y después fue sargento y lo nombraron como conductor de este general. Cuando lo nombraron como conductor del general, él empieza a escuchar, tenía temor, tenía respeto a este general, pero él empieza a escuchar las conversaciones que tenía el general con todas las bases y miraba que era un hombre sabio, miraba que era un hombre que apoyaba, que era un hombre que ayudaba. Entonces ya este respeto de que se hablaba ya pasó a admiración. Tenía respeto y ahora tenía admiración por lo que él era. Pero resulta que cierto día él no estaba en la guerra, pero cierta vez que iba por un camino hubo un explosivo. Y este tipo, el general salió volando, pero el sargento quedó en el carro atrapado. Y dice que vino a él y el general, aún a riesgo de su propia vida, lo sacó. Aún a riesgo de su propia vida. Y dice que cuando él estuvo convaleciente, el general siempre llegaba a visitarlo. Y él se dio cuenta que lo que el general sentía por él era amor. Entonces, miren lo que hay, amor. Y a la vez, el hombre dijo, cuando él ven hoy a la hora de recuperarse para ser el mejor conductor que un general pudiera tener, tenía gratitud. Entonces, yo no sé si ustedes entienden, pero ese es el respeto hacia Dios. Es un respeto, ¿no? Quiero que miremos cuando decimos el Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos diciendo al Padre, eres mi Padre, me acerco con confianza, pero no olvido que estás en los cielos y que tu nombre es santo. Porque a veces nos acercamos con ligereza, a veces nos acercamos a Dios como si no pasara nada. En Romanos 11:22 habla de la bondad y la severidad de Dios. Dios es bondadoso, pero también es severo con los que pecan. En Hebreos 12:6 dice que el Señor ama, al que ama, disciplina. Entonces no se te olvide nunca que cuando de una u otra forma cometes un pecado, cometes un error, el Señor te va a disciplinar. Pero en Proverbios 28:14 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Cuántos de aquí son bienaventurados o quieren ser bienaventurados? ¿Quieren gozar de esas bienaventuranzas? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Ahora sí, vamos a la parte. Necesitaba que entendiera lo que significaba el nombre del Señor, lo que encerraba el nombre del Señor y lo que significaba el temor a Dios. Entonces ahora vamos a ver lo que significa ese tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Y cuándo tomamos el nombre de Jehová? Y aquí va la primera. Tomamos el nombre de Jehová cuando lo usamos ligeramente o de forma indebida, o cuando lo usamos de forma innecesaria. ¿En qué? En las conversaciones, en las oraciones o en las alabanzas. Cuando nos da lo mismo hablar de Dios que otro nombre, eliminamos la reverencia y el temor a Dios. ¿Ustedes no escuchan? Muchas personas, yo sé que no son de la iglesia, pero muchas personas que en todo momento están hablando de Dios, pero su vida es completamente diferente. Pasan con personas que no están en la iglesia y se acercan a ti y dicen: no, Dios tal cosa, mi Dios esto, mi Dios lo otro, pero su vida no refleja que están con Dios. Entonces la gente te está viendo, pero están usando el nombre de Dios como cualquier cosa. En Hebreos 12:16, Esaú tuvo en poco las bendiciones de Dios. O sea, imagínense, si es un pecado grave tener en poco esas bendiciones, imagínense cuál pecado es cuando despreciamos al que nos da esas bendiciones. Mujeres y hombres de Dios, Dios les ha hecho un llamado
Y muchos de ustedes, muchos de nosotros muchas veces despreciamos ese llamado de Dios porque no queremos pagar la cuota, porque no queremos venir los domingos temprano, porque no queremos esforzarnos más, porque simplemente preferimos seguir como vamos bien, no queremos esforzarnos. Y sabes, cuando Dios te llama y estás despreciando ese llamado, estás despreciando a Dios mismo, no estás despreciando al pastor, no estás despreciando al líder que te dijo: hey, ven a servir. Estás despreciando al Dios mismo. Él quiere que cuando hablemos de Él no perdamos su gloria y su majestad. En Mateo 6:7 dice: evitemos vanas repeticiones. ¿Cuántas veces nos ponemos a orar? No, yo sé que aquí no, aquí hay hombres y mujeres de oración, pero ¿cuántas veces de los que estamos aquí usamos el nombre de Dios sin pensar y decimos: Señor, Padre nuestro, Dios Todopoderoso, y como que empezamos a decir cualquier cantidad de nombres de Dios, pero como si nada? Lo estamos diciendo de labios hacia afuera y a veces nos quedamos dormidos en medio de la oración. ¿Será que le estás dando reverencia a ese nombre de Dios? ¿Está usando? Cuando hablas ese nombre de Dios, ¿lo estás usando realmente como Dios quiere que lo uses? En Mateo 15 dice la palabra de Dios, en Mateo 15 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en otro lugar. Y me ponía a pensar, ¿sabes? Cuando estás aquí y estás alabando a Dios y estás pensando en que no has pagado el servicio, y estás alabando a Dios pero estás pensando en que has lavado ya en la casa, estás alabando a Dios pero estás pensando en el problema que tienes no sé dónde, pero supuestamente estás alabando a Dios, estás usando el nombre de Dios en vano. Porque cuando tú decides alabar el nombre de Dios, estás alabando a Dios mismo. Y entonces muchas veces son tantas las preocupaciones, son tantas las distracciones, que supuestamente estamos alabando, y vemos personas que son completamente pasivas en la iglesia en el momento de alabar a Dios, porque su pueblo de labios lo honra, pero su corazón está en otra parte. Cuidado, recuerde que cuando estamos alabando a Dios, estamos exaltando su majestad. Pero cuando tú lo estás alabando y tu mente, tu pensamiento está en otro lado, estás diciendo: no importa alabar el nombre de Dios. Lo estás poniendo ligero, lo estás poniendo chiquito, estás poniéndolo por debajo, porque simplemente estás aquí por un requisito, pero no estás alabando como debe ser el nombre de Dios. Eso es usar el nombre de Jehová en vano. En 1 Corintios capítulo 14 y 15 dice que oremos en el Espíritu, pero también oremos en el entendimiento. Y yo sé que orar en el entendimiento es difícil porque a veces nos distraemos. Alabar en el entendimiento es difícil porque a veces nos estamos distrayendo, nos dejamos llevar. Pero Pablo te está diciendo ahí: ora o alaba en el entendimiento también. Tienes que saber lo que estás diciendo, cada palabra que dices, cada palabra que fluye en medio de la oración. Hay poder de Dios en eso. Todo depende de ti. Porque si quieres que sea una oración con poco poder, una oración normal, pues simplemente sigue recitando las mismas oraciones que recitas siempre. Y cuando te pones a orar, te demoras 5 o 10 minutos y dices lo mismo siempre. Porque estás usando buenas repeticiones, no sabes lo que sale de tu boca. Conéctate con el Espíritu y que tu oración a partir de hoy sea una oración poderosa, una oración que alabe el nombre de Dios, una oración que haga que la gloria de Dios llegue sobre tu vida. Porque cada vez que lanzas ese nombre de Dios, cada vez que hablas, hay poder en ese nombre. Amén. Así es. Entonces lo primero es, lo segundo, cuando ponemos el nombre de Dios en vano, dice: cuando usamos el nombre para promover la falsedad y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. Cuando ponemos el nombre de Dios, lo usamos para promover la falsedad y la mentira en cualquiera de sus manifestaciones. Quiero que miremos en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y ustedes me dirán: no, hermano, pero
Pero eso no pasa aquí. ¿Qué pecado puede ser más grande que llamar a Dios como testigo de nuestra mentira? Cuando nosotros decimos mentiras piadosas y decimos, no, por Dios, yo sé que nosotros ya quitamos eso, pero si todavía lo tienes, quítalo de tu boca. Hay algo que se llama perjurio. Y el perjurio significa falsedad confirmada por un juramento. Usted sabe que cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo, que es Estados Unidos, si él logra demostrar que hizo perjurio, lo destituye. Imagínense, eso es para un hombre. Imagínense cuánto es Dios en nuestra vida. Cuando estamos utilizando el nombre de Dios, hermano, cuando estamos orando y no por Diosito, ustedes hacen por Chuchito, ¿no? Esa es, seguro que no pasa nada. ¿Cuántas personas han escuchado? ¿Cuántas personas escuchas que todavía están diciendo mentira, pero sí es una mentira piadosa? Están diciendo la mentira y están poniendo a Dios delante como testigo. Porque no le estamos haciendo daño a nadie, o porque simplemente preferimos asumir las consecuencias de eso delante de Dios que asumirla delante del hombre. Porque en todo momento estamos hablando mentiras y lo peor es que decimos que Dios está por delante, estamos confirmando. En Lucas 6:46 dice el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Y hoy el Señor nos dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si aquí eres una cosa y en tu trabajo y en la calle eres otra completamente diferente, pero eso sí, me dices Señor, Señor, Dios es mi Señor. En todo momento le estás diciendo a las personas: yo soy cristiano, yo creo en Dios, Dios está por delante, Dios para aquí, Dios para allá. Pero las personas miran y no estás conforme a eso. Y el Señor te está diciendo: ¿y por qué me dices Señor, Señor? Si no estás haciendo lo que yo te ordeno, si no estás siendo obediente a mis mandamientos. ¿Por qué me dices Señor, Señor, si estás fornicando? ¿Por qué me dices Señor, Señor, si estás mintiendo? O sea que no soy tu Señor, porque no estás haciendo lo que yo ordeno, dice el Señor. Entonces, pensemos cómo es nuestra vida, cómo estamos actuando nosotros hoy. Si realmente estamos glorificando ese nombre, le estamos dando el realce al Señor, o simplemente lo decimos como un cliché: Dios es mi proveedor. Señor, Señor, no me llames Señor, Señor, sino haces lo que yo te ordeno. O sea que tenemos que entrar en una vida de obediencia a Dios. Es distinto para las personas que están en la lucha constante, en las personas que son atacados y que muchas veces se caen y son vencidos, pero se vuelven a levantar y están. Eso no pertenece, no, el Señor está hablando en este momento de ellos, no está comparando con ellos. Se refiere a aquellos que poco a poco les importan las cosas de Dios, que poco a poco no les va importando las cosas de Dios, pero siempre andan mostrando una falsa piedad. Cuando están con los cristianos, cuando están con los hermanos, son uno. Cuando estamos con personas creyentes, somos uno. Pero el sábado, el viernes en la noche, eso es otra cosa. Estás mostrando una falsa piedad. Y las personas a tu alrededor están viendo eso. ¿Sabes? Estás blasfemando el nombre de Dios. Están muy callados. Lo estoy regañando, ¿no? Tercero, cuando tomamos el nombre de Jehová en vano, cuando tomamos con ligereza la palabra de Dios, tomamos el nombre de Jehová en vano, cuando tomamos con ligereza la palabra de Dios. Y respetar e irreverenciar la palabra es irrespetar e irreverenciar a Dios mismo. Yo quiero que miremos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio 28, versículos 58 y 59. Ahí está. Deuteronomio 28, versículos 58 y 59 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios,
Dice el 59, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y dudaderas. Quiero que nos vamos al libro de Números, capítulo 15. Amén. Números 15, versículos 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, escuchen bien, mas la persona que hiciere algo con soberbia, aquí la soberbia significa, yo sé cuál es la voluntad de Dios, pero aún así no la voy a obedecer. Yo sé lo que Dios ha dicho en mi vida, pero aún así no me importa porque voy en contrario a lo que Dios me ha dicho. Eso es actuar con soberbia. Cuando Dios te ha hablado por muchas personas, por el pastor, por el profeta, y tú vas por otro camino, estás diciendo no me importa. Entonces dice en Números, en el versículo 30, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Cuando hay soberbia en tu corazón, estás ultrajando a Dios mismo. Así es. No lo digo yo, y suena regaño, yo me he regañado también. Porque cuando estás actuando con soberbia en tu corazón, cuando dices yo voy por otro lado, no voy por donde me dice el Señor, estoy ultrajando a Dios mismo. Esa persona será cortada del medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Cuántos de nosotros no estamos dando honra a la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de que escuchamos un sermón los domingos, los miércoles, nos queda grabado ese día, pero el otro día se nos olvida completamente lo que Dios nos ha hablado y decidimos actuar bajo lo que nosotros creemos? Sí. Líderes, hay líderes, hermanos, que Dios les está hablando de una forma y ellos van por otro lado y les está hablando a través de la palabra, pero están menospreciando, poniendo en poco la palabra de Dios. No podemos honrar a Dios y ser irreverentes con su palabra. No puedes decir que en tu corazón o en tu vida hay honra a Dios si no estás teniendo reverencia a esa palabra que Dios te ha dado. Así es. Siempre que estés aquí un miércoles, un domingo, recuerda que Dios te está hablando a tu corazón. No es el pastor, no es el líder que está aquí, es Dios mismo que a través de su palabra está evidenciando cómo debe ser tu vida. Pero qué fácil es escucharla y ser solo oidores, pero no hacedores de la palabra. Y cuando eres solamente oidor, pero no haces la palabra conforme a como Dios lo ha establecido, primero la persona que está aquí se está desgastando. Y segundo, no estás honrando a Dios. Cuando eres desobediente a la palabra de Dios, cuando no cumples sus mandamientos, estás deshonrando el nombre glorioso y poderoso de Dios. Amén. Y cuarto, tratamos el nombre de Jehová en vano cuando echamos por tierra la gloria de Dios, y no solo con la palabra, sino con nuestra conducta. Quiero que miremos en el libro de Levíticos, capítulo 24. Versículo 16. Dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, sin blasfemar el nombre que muera. Aquí no lo vamos a matar ni lo vamos a lacerar, pero se ha vuelto tan común para la gente del mundo maldecir el nombre de Dios. ¿Qué estás haciendo tú para eso? ¿Qué haces tú cuando escuchas que alguien está maldiciendo ese nombre de Dios? Ya se nos volvió tan común que ni siquiera llamamos la atención o simplemente lo dejamos. En 2 Samuel 12:14, no sé si ustedes se acuerdan cuando el profeta Natán llega donde David y lo expone. Y quiero que miremos esa frase en particular y que se nos quede muy grabado esto. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14, alguien que me lo lea, por favor.
mas por cuanto con ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Hiciste qué? Blasfemar. Hiciste blasfemar el nombre de Jehová. La conducta de David, tu pecado, hace que las otras personas blasfemen el nombre de Jehová. Porque cuando tú dices que eres cristiano y estás en tu trabajo y actúas de forma diferente, cuando tus palabras, cuando tus actos no hacen honra a ese nombre, la gente está hablando de Dios y dice: mira ese Dios, ese es el Dios que ellos tienen, ese es el Dios que profesan. ¿Para qué voy a ir a una iglesia si mira ese Dios? David, el hombre que vivió conforme al corazón de Dios, cuando cometió el pecado con Betsabé, Natán llega y le dice: hey, hiciste blasfemar con lo que hiciste blasfemar el nombre de Dios. Y hoy el Señor te está diciendo: muchas veces con lo que haces que las otras personas blasfemen el nombre. Muchas veces con lo que dices, con tus actitudes, las otras personas están blasfemando mi nombre. Tito 2:3. Quiero que nos vamos al libro de Tito. Capítulo 2, versículo 3. ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Cómo? Sí. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es. O sea, que te está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo ahí: anden en integridad, para que la palabra de Dios no sea blasfemada a través de tu conducta. Así es. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15 y 16. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, por chismoso. ¿Cuántas veces dicen: no, pero es que, bueno, aquí no pasa, pero en otras iglesias dicen: no, pero es que esa hermana o ese hermano no pasa hablando de todo el mundo? Eso es desde que sale de la iglesia empieza a hablar de fulanito, de sutanito y de sutanito y de peranito, y las otras personas del mundo están escuchando eso. Eso es blasfemar el nombre de Dios. Cuando no estás dando un testimonio de vida como cristiano, estás blasfemando el nombre de Dios. Mira al hermano aquel, supuestamente es cristiano, pero pasa con una, con otra y con la otra fornicando. Estás blasfemando el nombre de Dios con tu conducta. Amén. Pero también no hay que ver lo malo, hay que ver ese deber positivo que nos manda en él. Está intrínseco en el mandamiento. No solo ver que el mandamiento prohíbe o lo que uno no puede hacer, porque hasta ahora siempre todo ha sido negativo. Entonces yo creo que más de uno debe estar diciendo: pero entonces yo mejor no digo el nombre de Jehová, no digo nada de Dios, mejor me quedo callado. Déjame decirte que de la abundancia del corazón habla tu boca. Y si tu corazón está lleno de Dios, simplemente tienes que hablar en todo momento, proclamar el nombre de Dios, porque eso es lo que hay en tu corazón. Pero cuando lo hagas de ahora en adelante, lo vas a hacer con reverencia a Él. En Hebreos 12:28 las Escrituras describen al piadoso como aquel que invoca y proclama el nombre de Dios. Esa persona que ama a Dios en todo momento está hablando de Él, en todo momento lo está reverenciando. En todo momento, a través de su testimonio, está haciendo que el nombre de Dios sea exaltado. Entonces, mucho cuidado cuando salgas de aquí de la iglesia
Que no solamente tu testimonio sea para tus hermanos, sino donde estés estudiando, donde estés trabajando, tienes que dar buen testimonio de lo que Dios hace en tu vida, para que el nombre de Dios no sea blasfemado. El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, las palabras y las obras de Dios. Nos lleva a mostrar respeto, reverencia por la persona de Dios y por las cosas santas de Dios. Quiero que miremos para terminar el Salmo 29. El Salmo 29, versículos 1 y 2 dice: tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Que cada vez que andes por donde vayas, seas un hombre o una mujer que le está dando esa gloria al nombre de Dios. Que cuando las personas miran, digan: Dios es grande, porque yo he visto lo que ha hecho en él, porque vi lo que era y vi lo que es ahora. Ese es tu testimonio de vida, para que el nombre de Dios sea exaltado. Así es. Mucho cuidado cuando invocamos el nombre del Señor, porque dice que el Señor no dará por inocente a quien invoque el nombre de Dios en vano. Así es. No dará por inocente. Existe algo que se llama justicia divina, existe algo que se llama disciplina. Al no creyente va a ser lanzado al fuego eterno, pero al creyente va a ser disciplinado cada vez que blasfememos el nombre de Dios. Entonces no te preguntes todavía y ahora, ¿por qué estás pasando? Muchas veces por algunas circunstancias estás siendo disciplinado por Dios, porque el Señor no te tomará por inocente cuando blasfemes su nombre. Te perdona, pero hay una disciplina.